Señores, buenos días. En nombre de Loirsa queremos darle la bienvenida a este webinar que hemos coordinado con AENOR, República Dominicana, sobre sobre lo que es el sistema de gestión de la calidad, pero en este caso orientado a lo que es la serie de la ISO 17000, aunque también se va a tocar un poquito lo que es la ISO la 9000 y me parece que la 19011, y también establecer la diferencia entre lo que es acreditación y certificación, porque a veces genera un poquito de confusión. Queremos darle las gracias a ENOR República Dominicana, porque desde que lo constatamos estuvieron en la mejor disposición de hacer esta colaboración con la República Dominicana. Me gustaría darle la palabra a Angelina, que ha sido nuestro enlace para esta coordinación, para dar algunas palabras de bienvenida a los participantes. Sí, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sí, le escuchamos. Excelente. Pues muchísimas gracias, señor Raúl. Mi nombre es Angelina Custodio, soy técnico de desarrollo de negocios para Campus Ainor en República Dominicana. Para nosotros es un placer colaborarles en este webinar y poder pues ser partícipe para transmitir los conocimientos que el señor ingeniero William Hernández estará compartiendo con ustedes en breve minutos. Que sean todos bienvenidos. Gracias, Angelina. Mire, William Antonio Hernández es de nacionalidad venezolana, es ingeniero industrial con amplia trayectoria en el área de aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad, experiencia en auditoría de primera, de segunda y tercera parte, con varios organismos nacionales e internacionales en los sistemas de gestión de la calidad, ambiente, seguridad laboral, productos y laboratorios de calibración y de ensayo, llevando a cabo proyectos de implementación, asesoría y también como facilitador en cursos y talleres de diferentes esquemas y normas. Ha participado en varios comités técnicos para la elaboración de normas. Realmente el currículum del ingeniero William es amplísimo. Me voy a quedar con este breve resumen porque ustedes quieren escuchar al ingeniero William, no a mí, que fue que quien va a estar conversando con nosotros durante aproximadamente 40 minutos sobre este tema que es tan importante para nuestra región. Aquí estamos, yo estoy en República Dominicana, estoy ahora mismo acá en el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria, donde vemos un grupo que estamos desde este salón escuchando la conferencia. Lo dejo con el ingeniero William Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes. Al señor Raúl, que no lo tengo el placer de conocerlo todavía, pero espero que pronto podamos intercambiar ideas en forma presencial. Hablar de las normas de la serie ISO 17000 no es usual, no es no es lo que nos piden habitualmente, no es de lo que mucha gente pregunta. Y por eso, cuando alguien muestra interés en este grupo de normas, pues se destaca, se despierta una especie de entusiasmo, porque personalmente creo, que la evaluación de la conformidad es lo que nos puede llevar al desarrollo a todos los países de nuestra región. La, la evaluación de la conformidad lo que nos ayuda es a mostrar que somos personas serias, que somos organismos que estamos enfocados en hacer lo que hay que hacer. Y entonces, pues, ese es el gran valor agregado que yo les veo. Vamos a hablar un poco de las normas de la serie 17000. Vamos a ver que la 17000, las 17000 no todas son de evaluación de la conformidad. Yo nada más voy a nombrar y a trabajar, a hablar con ustedes de las normas que tienen que ver con evaluación de la conformidad. Pero hay una enorme cantidad de normas que empiezan por el número 17 que no son de evaluación de la conformidad. Nos vamos a limitar a las que sí lo son y vamos a tomar unos momentos para hablar al final de la 19.011, una norma que, aunque no pertenece al Comité Casco, es también una norma
que permite hacer las evaluaciones de los diferentes sistemas de gestión. Entonces, permítanme ampliar esta presentación pequeña que les he preparado. Denme un nuevo para aquí está compartir. ¿Ven la pantalla? Por favor. Así es, se puede ver. Se puede Se ver. ve Entonces, como perfecta. pueden ver, hablaremos de la familia de normas 17.000, que son particularmente las enfocadas en la evaluación de la conformidad. Se creó el Comité Técnico Casco, pues eso fue en los años 70. El enfoque ha ido haciéndose cada vez más fuerte hacia la evaluación de la conformidad como una manera de poder asegurar que los requisitos que sean aplicables a diferentes tipos de organismos pues sean correctamente cumplimentados, ¿no? Entonces, primero que todo, hablaremos un poquito de la ISO. Esto lo voy a hacer rápido, asumo, quizás es un atrevimiento, pero voy a asumir que la mayoría de ustedes conocen un poco de lo que vamos a hablar en esta sección primera, ¿no? Entonces, ¿qué significa ISO? Bueno, alguien, me va a tomar, me atrevo a invitar a que alguien me diga qué cree que significa esas tres letras ISO. Nadie se atreve. Bien. Pero la ISO es una palabra griega, no son las iniciales o el acrónimo de nada. No significan International Standardization Organization ni nada parecido. ISO es una palabra griega que significa igualdad. La ISO asumió ese nombre porque su propósito es emitir normas que sean de aplicación universal. Entonces, fíjense, la palabra ISO significa igualdad, pero la ISO es la Organización Internacional de Normalización. Se escogió ese nombre, presumo, porque es una palabra que prevalece sobre cualquier idioma, salva las diferencias idiomáticas, y entonces pues sigue siendo válida en todos los escenarios. Ahora, la palabra requisito. Nosotros encontramos en muchas partes la palabra requisito. Quienes conozcan la ISO 9000 van a ver que va a haber unas diferencias en los conceptos que les estoy presentando, porque no son los conceptos exactamente de la ISO 9000, son los conceptos de la ISO 17000. Así como las normas ISO 9000 tienen una especie de diccionario en la norma ISO 9000, las normas de la serie 17000 también tienen un diccionario en la norma 17000. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero un requisito es nada más esto que está aquí. Una necesidad, una expectativa o algo que debe ser cumplido. Generalmente puede ocurrir que sea eh, implícito, que no se declare de manera extensa el requisito, sin embargo debe ser atendido. Lo que sí es cierto es que en general también los requisitos son de carácter obligatorio. Si nosotros declaramos que queremos cumplir con una cierta norma, tenemos que atender a todos y cada uno de los requisitos que en ella estén contenidos. Y norma, pues esta sí es una definición de la 9000, es sencillamente un documento que contiene requisitos. Como pueden ver, estamos cerrando el esquema hacia lo que es el tema de la normalización. Las normas ISO, pues eh, la ISO surge aproximadamente a mediados de los años 40, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y en general venían haciendo normas
aplicables para productos o para métodos de ensayo. ¿Esto qué quiere decir? Pero que había normas de, por ejemplo, un bombillo. En aquella época los bombillos tenían una calidad bastante dudosa, entonces se establecía un mínimo de duración para considerar que un bombillo podía certificarse como tal, ¿no? Entonces la ISO inicialmente emitió normas de productos o normas de ensayos, porque entonces para yo saber si ese bombillo podía aguantar 1000 horas de funcionamiento, tenía que hacer algún tipo de prueba, algún tipo de ensayo, y entonces la hizo normas para los productos y normas para los ensayos. Y todo venía muy bien hasta el año 87, cuando surge por primera vez una norma, yo la llamo extraña, que no era una norma ni de un producto ni de un método de ensayo, pero era una norma de aplicación universal, que fue la ISO 9000. Cuando aparece la ISO 9000, entonces, de hecho, iban por el número 8401 cuando sale una norma que fue el primer diccionario de calidad, que se llamó la ISO 8402, 8402. Y esa norma, pues como era distinta, los normalizadores decidieron seleccionar un número notable. 1400, pues entonces dieron el próximo número notable que viene, es el 9000. Esa es la razón porque las normas de la serie 9000 tienen ese número. Y a partir de ahí empezaron a asignarse números o familias de números para ciertos campos de la normalización. Así surgieron las 14.000, las 45.000, y así, las 22.000, muchas normas, ¿no? Las 17.000 también. Y ahora viene un término, ya empezamos a hablar de cosas un poquito más concretas. ¿Qué es la conformidad? Bueno, la conformidad muchas veces es más fácil entender lo que es la no conformidad. La no conformidad, si recuerdan de cualquier esquema tipo ISO 9000 o cualquier otro esquema parecido, la no conformidad es el incumplimiento de un requisito. La norma no establece grande, pequeño, grandote, general, total, parcial, no. Incumplimiento de un requisito. Pero pues la conformidad es todo lo contrario entonces, ¿verdad? La conformidad entonces es el cumplimiento con los requisitos que estén establecidos en una norma, en un reglamento, en un contrato, en una ley o en cualquier otro documento que pueda considerarse de carácter regulador o normativo. Y entonces viene una palabra extraña también, los sistemas de gestión. Cuando la ISO 9000 apareció, se llamaba Sistema de Gestión Sistema de Aseguramiento de la Calidad. O sea, no existía todavía, no se usaba el término gestión. Sencillamente era aseguramiento de la calidad. Pero eso fue evolucionando porque se vio que la conformidad con el aseguramiento no era suficiente, porque si bien garantizaba el resultado inmediato, no garantizaba que de manera continua, de manera permanente, se desarrollaran prácticas que garantizaran el cumplimiento de los requisitos a largo plazo. Entonces, ahí fue cuando se decidió, se estableció como buena práctica hablar ya de sistemas de gestión, que son todo el entramado que garantiza de manera continua, permanente, el cumplimiento de los requisitos. Entonces, un sistema de gestión es un conjunto de herramientas, ¿verdad?, que ayudan a alcanzar a una organización sus metas, las metas que se establecen. En otras palabras, entonces las normas, ¿verdad?, de sistemas de gestión lo que hacen es orientar la organización hacia el cumplimiento de los requisitos. Y hay muchas normas de sistemas de gestión en la ISO. Ahí pueden ver algunas, las más conocidas. Les he hablado mucho del 9001, la ISO 14001, que tiene que ver con gestión medioambiental, la ISO 22000, que tiene que ver con la gestión de la inocuidad alimentaria,
la ISO 27001, tiene que ver, cada día está agarrando más robustez, es la norma que tiene que ver con los sistemas de gestión de seguridad de la información, porque cada vez la información se vuelve un activo del cual tenemos más conciencia y del cual sentimos que hay más riesgo. Está la ISO 39001, que es una norma de un sistema de gestión de seguridad en el tráfico, o sea, del manejo seguro. Y es una norma que en muchos de nuestros países se ve bastante necesaria. Yo saludo con mucho entusiasmo que hay ya algunas organizaciones que tienen grandes flotas de vehículos que están mostrando interés en calificarse con este conjunto de requisitos, que es la norma 31.000, la 39.001, perdón. La norma 45.001 tiene que ver entonces con la seguridad y la salud en el trabajo. Y finalmente, de las que están anotadas allí, la ISO 50.001 con los sistemas de gestión de la energía. Pero estos no son todas. Estos son como las más notables. Si ustedes investigan un poquito, se van a dar cuenta que hay más de 30 esquemas de sistemas de gestión que hacen vida en la ISO. Y eso cada vez vemos que están surgiendo nuevos esquemas. Es decir, que este mundo de los sistemas de gestión está en crecimiento continuo. La evaluación de la conformidad, entonces, es la de, el conjunto de prácticas que permiten demostrar que se cumplen con los requisitos determinados para con un cierto propósito. ¿Cuál puede ser el propósito? Por ejemplo, tenemos un laboratorio y quisiéramos que ese laboratorio fuera reconocido. Entonces, un camino para lograr ese reconocimiento puede ser buscar el reconocimiento de que cumplimos con los requisitos de alguna norma que esté asociada a la gestión o a las actividades que realiza el laboratorio. Ese es un camino. También puede ser que hay laboratorios que tienen un enorme prestigio. Puede ser que sea el único en el país o puede ser que sea el más antiguo, pero en el tiempo eso va perdiendo valor porque lo que cada vez se hace más valedero es justamente el usar esquemas que sean reconocidos universalmente. Y esa es la gran ventaja que tienen las normas ISO, porque las ISO son normas que tienen un reconocimiento a nivel mundial. Hay una práctica o un esquema que habla de que en cualquier organización podemos tener procedimientos instructivos, métodos, formularios y una enorme cantidad de documentos. Luego pueden haber lo que se llaman normas de gremio o donde un grupo de profesionales pues indica el camino a seguir para reconocer, digamos, la competencia de algunas organizaciones. Luego pueden haber normas nacionales, que son las normas ya que son reconocidas a nivel del país para esa actividad. Pueden haber normas regionales, por ejemplo, en nuestro caso. En República Dominicana, yo en este momento estoy vivo en República Dominicana, tenemos las normas Nordón, que son emitidas por el INDOCAL. Entonces, esas normas son reconocidas como buenas y válidas a nivel nacional. Quizás en otros países no las reconozcan como tales, a menos que el INDOCAL y el organismo normalizador de ese país pues hayan establecido de algún modo mecanismos de reconocimiento. En ese caso, entonces, voy a poner un ejemplo, supongamos que el INDOCAL tiene un acuerdo con el ICONTEC de Colombia, entonces podrían reconocerse como buenas y válidas las normas colombianas aprobadas por el ICONTEC en República Dominicana, y en Colombia se podrían aceptar las normas Nordón emitidas por el INDOCAL. Eso permite que el comercio fluya de manera
más fácil porque al no tener que volver a hacer una calificación, pues las organizaciones y las entidades comerciales se ahorran ese paso porque cuentan ya con un reconocimiento válido en el país de destino. La atestación es una palabra un poquito extraña. Es una palabra que significa algo así como que la condición de testigo o la condición de alguien que emite un dictamen. Eso es lo que significa la palabra atestación. Sin embargo, vamos a verlo aquí. Emisión de una declaración que está basada en una decisión de que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos que sean aplicables o los requisitos que estén especificados en el documento que estamos usando como base para hacer la atestación. La atestación entonces es un término un poquito, a mí me parece, pero no es otra cosa que esa constancia, esa evidencia que una persona autorizada emite de que, o en base a unos criterios que han sido previamente validados, emite, digamos, la opinión de que se cumplen o no se cumplen unos requisitos. Y la auditoría, aquí esta definición también es bastante distinta de la que manejamos en el mundo ISO 9000. Esta es del mundo de la evaluación de la conformidad. Auditoría entonces es un proceso donde obtenemos información que sea relevante sobre un objeto al cual se le está evaluando la conformidad. Y con esa información poderlo evaluar de manera objetiva para determinar el grado en el cual cumple con los requisitos. Es una definición un poquito más elaborada que la que está en la 9000, en la 9000, perdón, pero es una norma perfectamente alineada con la otra, aunque esta da un carácter un poco mayor. Habla, por ejemplo, de la objetividad y habla de un grado de cumplimiento. Habla de que vamos a determinar el grado de cumplimiento con los requisitos. Entonces hablemos un poquito de qué es la norma, qué son las normas de la serie 17000. Como les dije al principio, las normas de la serie ISO 17000 son muchísimas, no son muchas, son muchísimas. En el capítulo cabrían, teóricamente, 1000 normas, desde la 17000 hasta la 17999. Solo algunas de ellas son manejadas por casco. Ya vamos a ver qué significa, les vengo hablando de casco, ¿no? Bueno, ya vamos a ver qué es casco. Entonces, nos interesan en este momento solamente aquellas normas de la serie 17000 que son manejadas por casco. Me adelanto un poquito. La norma 19011 no la maneja casco. Y fíjense que no empieza por 17, empieza por 19000. Eso tiene su razón de ser y llegaremos allí. Pero de momento vamos a tratar con las 17000. Vamos a limitar entonces dentro del mundo de las 17000 aquellas que están orientadas en particular a la evaluación de la conformidad, que como les vengo repitiendo, son controladas por casco. Y por fin llegamos a casco, ¿verdad? Ustedes están diciendo casco. Si ustedes meten la palabra casco en el Google, lo primero que les va a hablar es de el capacete o el casco de seguridad que se usa en la industria, pero no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando del comité que está en la ISO que se encarga de la evaluación de la conformidad. Entonces, fíjense que lo dice. El casco es el comité de la ISO responsable por la evaluación de la conformidad. Ahí aquí viene un capítulo muy importante, o una nota o un elemento de información muy importante. Casco es un árbitro que emite las reglas, emite las normas. Ellos
no hacen evaluación. Pueden dictar guías para la evaluación de la conformidad, pero para evitar, digamos, conflictos de interés y para evitar interferencia con otros organismos que son calificados por casco, simplemente casco no evalúa. Ellos no realizan actividades asociadas a la evaluación de la conformidad, aparte de que las que están limitadas a la emisión de documentos relativos a ese tema. Entonces, tengan presente siempre eso. Casco es la parte o el comité de ISO, comité técnico, que se encarga de manejar todos los aspectos asociados a la evaluación de la conformidad. Hay muchas normas de la serie ISO 17000. Entonces, como les decía, está la norma ISO 17000. Y fíjense, la primera que está es el vocabulario. Esta es, yo lo llamo, el diccionario de la evaluación de la conformidad. Y las definiciones que hemos venido usando hasta ahora están contenidas, están sacadas de este documento. Es muy importante, siempre que hablemos de evaluación de la conformidad, que nos refiramos a documentos que sean alineados con, la, con lo que establece casco. No podemos crear nuevos conceptos porque sencillamente podemos tener un conflicto con lo que está definido en las normas de la serie 17000 y en ese caso quien haga la evaluación de la conformidad pues va a declarar que no hay una alineación con los conceptos que están mundialmente reconocidos. Entonces hay que tener muy en cuenta este diccionario a la hora de hablar de evaluación de la conformidad. Primera norma de la serie, ¿verdad? Como pueden ver, muy importante. Principios generales, la orientación de cómo utilizar las normas en marco general y la definición de los términos habitualmente usados en las actividades de evaluación de la conformidad. Está la ISO 17011. Cuidado, no es la 19011, es la 17011. Y esta es una norma que es fundamental para poder acreditar a un organismo que evalúa la conformidad. Fíjense que suena un poquito como el nombre puede sonar un poquito confuso. Estamos hablando de evaluación de la conformidad, pero estamos hablando también de los requisitos aplicables para acreditar a organismos que acreditan a organismos evaluadores de la conformidad. Entonces, acreditamos a los acreditadores. Eso suena raro, suena como que debe haber un error allí. No lo hay, no lo hay. Veremos qué es la acreditación, pero para que entremos, digamos, a tener un de referencia único y común, la acreditación es un reconocimiento a la competencia técnica que tiene alguien. Ese alguien puede ser una persona o puede ser una organización para evaluar la conformidad de algunos otros organismos. Entonces, fíjense, por ejemplo, un organismo a nivel nacional puede, el Estado de un país puede autorizar a alguien para que haga las actividades de evaluación de la conformidad en el país. ¿Ok? Ese esquema lo tienen muchos países. ¿Okay? Dominicana tenemos la ODAC. La ODAC es el organismo dominicano de acreditación. Entonces, ODAC no funciona por su propio gusto, su propio capricho, no. ODAC es el ente nacional autorizado por el Estado Dominicano para ejercer las actividades de reconocimiento
a los organismos evaluadores de la conformidad a nivel nacional. Entonces, fíjese, el organismo que acredita a los organismos que acreditan a su vez a los organismos evaluadores de la conformidad tiene que cumplir con unos requisitos. No se tiene que acreditar, el Estado Dominicano no se va a acreditar, pero tiene que cumplir con unos requisitos. Esos requisitos, en el caso dominicano, los cumple el CODOCA, el Consejo Dominicano de la Calidad, que a su vez es el que acredita a la ODAC para que a su vez la ODAC pueda acreditar a entidades certificadoras o a laboratorios de ensayo o a personas o a cualquier otra actividad relacionada con la evaluación de la conformidad. A mí me gusta siempre pensar cuando veo estos temas en la universidad. La universidad faculta, califica a profesionales, pero mirándolo desde el punto de vista como si fuera un organismo acreditador, fíjense que la universidad, primero que todo, tiene que tener un reconocimiento de alguna manera del estado donde funcione. En cualquier país, las universidades tampoco se instituyen solas. Ellas tienen que tener el reconocimiento y la autorización de funcionamiento de parte del Estado donde estén. Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Educación o su equivalente, pues le autoriza a esa entidad, la universidad, a diseñar un plan de requisitos que una vez cumplidos, le autoriza también a calificar a esa persona que cumplió con los requisitos para hacer ciertas tareas. A mí me gusta siempre pensar, aunque yo no soy bioanalista, en los bioanalistas. Un bioanalista es una persona que la universidad que está calificada, léase en lenguaje normativo, está acreditada, ellos tienen unos requisitos para graduarse de bioanalista. Una persona cumple con esos requisitos y entonces cuando culmina, llamemos la carrera, la universidad lo evalúa y si cumplió con todos los requisitos, en otras palabras, le hacen una especie de auditoría. La universidad le confiere un título, es decir, un certificado de conformidad con los requisitos que le eran aplicables. Y entonces, normalmente el rector pregona que esta persona ha cumplido con todos los requisitos y pide que se le reconozca como bioanalista en el ámbito donde se desempeñe. Entonces, esta persona a su vez, el bioanalista, tiene esa licencia, tiene ese reconocimiento, pero él no puede graduar a otro bioanalista. Él lo que puede es, supongamos, tomar una muestra de sangre y emitir un resultado que es tenido por bueno y válido porque él cuenta con ese reconocimiento. Él puede entonces, vámonos al mundo normativo nuestro, él puede certificar que el resultado que se está obteniendo es el que es. ¿Y eso por qué lo hace? Porque él tiene un reconocimiento a su competencia técnica, eso es la acreditación que le dio un ente que a su vez fue calificado por el Estado. Si ustedes ven, la escalera sube y baja igualito que ocurre con esta norma, con la 17.011. Esta es la norma que nos permite entonces acreditar a los dos organismos que van a acreditar a los evaluadores de la conformidad, ya sean personas u organizaciones, no importa, porque se pueden acreditar ambas actividades, ambos esquemas, ambas entidades. La ISO 17020 es la norma, esta norma en los años, digamos, tempranos, los 70, veíamos que hacía mucha falta una norma que permitiera operar los organismos de inspección, los que hacen inspección, de manera eh, uniforme en el mundo, porque cada entidad de inspección pues montaba un esquema y quien compraba los servicios pues tenía que alinearse con esa manera de actuar. Hoy día
pues ya tenemos un esquema que es esta norma, la 17.020, que nos permite el, el, el evaluar de manera objetiva el grado de cumplimiento que tienen las entidades de inspección para realizar esas actividades que realizan. Entramos en una de las normas más universales de la ISO, que es la ISO 17021. Es una norma que son los requisitos que son aplicables a los organismos que hacen auditorías y que hacen certificación de sistemas de gestión. Yo estoy en AENOR y muchas veces nos dicen, sí, usted me aplica a mí la 9001, pero ¿qué norma le aplican a ustedes? Bueno, pues nos aplican la 17.021, parte 1, porque los requisitos para todas las entidades de certificación están en esta norma. Pero esta norma tiene muchas partes. Creo que en este momento van 6. ¿Ok? Si vamos a la siguiente, la 17.021, parte 2, tiene los requisitos específicos, o sea, complementarios a la parte 1, pero adicionalmente tiene los requisitos específicos para los organismos que evalúan entidades que certifican o que auditan sistemas de gestión ambiental. Estamos hablando de la familia ISO 14001. Luego está la que yo considero la vedette de las normas de la serie ISO 17000, que es la 17025. La 17025 tiene una larga tradición. Antiguamente habían normas de productos y de métodos de ensayo y había unos documentos, todavía queda alguno que otro en la ISO, que se llamaban guías. Las guías eran unos documentos que tenían requisitos también, pero, perdónenme la licencia, yo las consideraba, y aún lo hago, las supernormas. La norma, por ejemplo, la guía 2 de la ISO, es una norma que establece la manera de construir una norma. Entonces, como el organismo normalizador la hizo, ellos necesitaban una regla para hacer normas. Pero, ¿cómo va a ser la participación de las personas? ¿Cómo van a ser la discusión de una norma? ¿Cómo va a circular la información asociada a una norma? Eso está contenido en la guía 2 de la ISO. Había una antigua guía también, la guía 25. La guía 25 era una guía para los laboratorios, se llamaba así, guía para laboratorios. No decía ni siquiera de ensayo ni calibración, guía para laboratorios. Era un documento que llegamos a conocer y que pues es un documento que tiene pues una larguísima trayectoria. Y entonces la guía ISO 25, cuando se surge la ISO 9000, pues entonces los requisitos empiezan a ser cada vez más exigentes y esa norma, pues esa guía, perdón, pasa a ser una norma y es la norma ISO 17025. Requisitos generales para los organismos, perdón, requisitos generales para los laboratorios de ensayo y calibración. Esta norma es una de las normas quizás de más amplio espectro que hay. Fíjense que en este tema de los laboratorios, pues hay laboratorios de todo tipo, empezando por laboratorios que hacen, por ejemplo, ensayos físicos a materiales de construcción, laboratorios de petróleo, en toda la forma, laboratorios de petroquímica en toda su forma, laboratorios de alimentos, laboratorios de cuánta actividad, de cuánto producto puede existir, pues normalmente hay que hacer algún tipo de prueba para saber si el producto que se está evaluando cumple o no los requisitos que le son aplicables. Normalmente los requisitos se establecen en normas y entonces lo que hacen los laboratorios de ensayo es evaluar el grado
en el cual los productos cumplen con los requisitos que les son aplicables. Por otro lado, están los laboratorios de calibración. Resulta que, pues, entonces, para realizar los ensayos, se necesita hacer mediciones y las mediciones deben ofrecer resultados confiables. La única manera de asegurar que una medición es confiable es que sea, usamos un término un poco técnico, que sea trazable a patrones reconocidos, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. En principio hay 7 grandes magnitudes, las llamamos las magnitudes tales, ¿verdad? Y de esas 7 magnitudes, pues se deriva un enorme número de magnitudes derivadas. Y entonces, pues los laboratorios de calibración, pues de alguna manera evalúan los instrumentos de medición contra algunos patrones que están a su vez trazados con esos patrones nacionales e internacionales para garantizar que esos equipos ofrecen resultados de mediciones que son confiables. La norma ISO 17025 no se puede usar para certificar. AENOR, por ejemplo, no puede emitir un certificado de cumplimiento con la norma 17025, porque no es su competencia. La acreditación que tiene AENOR alcanza para certificar sistemas de gestión múltiples. Todo lo que yo les mostré en la pantalla de los sistemas de gestión y muchísimos más, pues AENOR cuenta con las acreditaciones necesarias para poder certificar esos modelos. Pero AENOR no puede, porque no tiene acreditación para ofrecer resultados de laboratorio, ya sea de ensayo o de calibración, porque eso es una autorización que se hace en base a la norma 17025. Y esa norma, desde el principio dice, esta norma no se puede usar para actividades de certificación, porque esta es una norma de un nivel superior, está a nivel de la acreditación. La 17025 entonces es una norma que se usa para acreditar a estas entidades que son los laboratorios, ya sea de calibración o de ensayo. La 17029 pues es el vocabulario perdón, me salté una. La 17024 es la norma que permite acreditar a los organismos que califican las personas. Hay profesiones cuyo ejercicio requiere algún tipo de reconocimiento que no necesariamente es una titulación profesional, sino que está en otra dimensión, que es la evaluación de la competencia específica en determinadas actividades. Por ejemplo, un auditor. Un auditor puede ser un profesional universitario hoy día de cualquier rama. A manera anecdótica les comento que las primeras versiones de las normas, por ejemplo, las primeras versiones de la guía 65 de la ISO, hablaban de que los auditores tenían que ser profesionales de ingeniería o de ciencias. Y suena un poco, hoy día, viéndolo hacia atrás, puede sonar un poco elitesco o un poco rebuscado que los auditores fueran de de esas dos campos del saber, ya sea de las ciencias de la ingeniería o de las ciencias puras. Eso tenía su razón, porque las antiguas normas ISO 9000 eran de productos, solo eran productos tangibles.
a medida que los sistemas de gestión fueron ampliando su alcance, pues ya no era requerido que el evaluador del sistema fuera un profesional de ingeniería o de ciencia. Pero créanme que los tiempos iniciales, el, el requisito era muy severo, era muy duro, porque había profesionales que consideraban tener la competencia para ser auditores, si bien no tenían el título profesional que en esa guía en aquel momento se exigía. Afortunadamente, pues todo ha mejorado y pues hoy día tenemos una gran apertura porque entendemos que todos los campos del saber pues tienen cabida en esta actividad. También por suerte yo tengo el título de ingeniero y, pude en esas etapas tempranas actuar como auditor porque tenía, digamos, esa, llamémosla ventaja competitiva, ¿no? Pero además de los auditores, también se pueden calificar consultores, expertos, se pueden calificar técnicos que tengan por ejemplo, un soldador o incluso le puede sonar como que muy sencillo, créanme que no lo es, se puede calificar un pintor. O sea, la pintura es una actividad que no siempre es trivial, puede ser una actividad muy compleja y en esos casos se requiere tener el reconocimiento de la competencia técnica para desarrollar esa actividad de manera correcta y que se asegure de manera bastante confiable que se obtendrán los resultados esperados, ¿no? Entonces, esta norma pues, establece los criterios para los organismos que van a evaluar las competencias de las personas. Y hay un vocabulario que está en la 17.029 para la competencia y el uso, el uso de ese vocabulario en la certificación de personas. También está la 17.012, que son las directrices para el uso de tecnología de la información en auditoría remota. Cada vez más el, el uso del trabajo remoto es más necesario. La pandemia aceleró todo esto por, y nos hizo ver no solo que era necesario, sino también que era posible. Hoy día se cuenta con herramientas tecnológicas que facilitan mucho el trabajo y entonces esta guía, esta norma, pues nos establece una directriz para el correcto uso de los métodos de auditoría remota. Otra norma interesante es un código de buenas prácticas en materia de evaluación de la conformidad. Y la ISO 17065, esta es otra norma que viene de una antigua guía. La antigua guía era la guía 65 y evolucionó y se convirtió en la norma 17.065, ¿verdad? Que establece los requisitos para aquellos organismos que certifican productos, procesos y servicios. En estos casos, son la norma que aplica principalmente a los organismos certificadores de esos tres rubros, ¿no? Esta guía permite entonces que un organismo, por ejemplo, la ODAC, acredite o reconozca la competencia técnica, que es lo mismo, a organismos como, por ejemplo, AENOR, y les permite entonces que participen y hagan las actividades de evaluación de la conformidad de productos, procesos, servicios, ¿no? Ya sea un sistema de normas o ya sea la evaluación de un producto en particular. Se ven, por ejemplo, que hay normas de algunos productos, para algunos productos, normas de alimentos, por ejemplo. Hay una norma para nosotros muy importante, la norma no, que es la norma del agua purificada. Esa norma es fundamental y entonces, pues alguien debe evaluarlo. En este caso, el organismo que está reconocido para evaluar
la correcta aplicación de estos requisitos en República Dominicana es el INDOCAL. Tenemos la 17.067, que son los fundamentos de certificación de productos y directivas, ¿verdad?, para la certificación de productos, servicios y procesos. Como pueden ver, esta segunda norma, la 17.067, pues es una norma de apoyo a la 17.065. Y hay muchísimas más normas, pero yo les traje las fundamentales en materia de evaluación de la conformidad. Todas estas normas que les he nombrado pertenecen, digamos, al ámbito del casco, del Comité de Aseguramiento, perdón, de Evaluación de la Conformidad de la ISO. Y entonces vienen dos conceptos de los cuales hemos ya venido hablando, pero que no los hemos definido. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista de la ISO 17000, que son los conceptos de acreditación y certificación. ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? La acreditación, entonces, es la atestación de tercera parte. Y entonces aquí empieza una palabra que ya nos llama la atención. Tercera parte. La tercera parte, cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de independencia. O sea, nosotros hacemos una evaluación nosotros mismos. Esa evaluación, que la podemos llamar evaluación interna, donde con recursos propios o contratados, pero yo hago que mi sistema sea evaluado por alguien. Eso se considera de primera parte, porque es el mismo organismo que hace la evaluación sobre sí mismo. Entonces, sobre su proceso, sobre sus actividades, sobre sus productos. En ese caso, hablamos de una intervención de primera parte. En algunos casos, también ocurre que el cliente, usualmente el cliente, evalúa a su proveedor. ¿Por qué? Porque tiene interés en que el proveedor cumpla con los acuerdos, cumpla con los requisitos, cumpla con los términos del contrato, que le sean valiosos para ese cliente. Entonces, en ese caso, ocurre una intervención que es de segunda parte, porque fíjense que no es el mismo organismo que se evalúa, es otro, pero hay un interés en las actividades que realizan ambas organizaciones. Por ejemplo, una relación cliente-proveedor. En ese caso, esa intervención se considera de segunda parte. El tercer escenario es cuando no hay interés. Por ejemplo, nosotros queremos saber si una entidad cumple con unos requisitos, supongamos de salud. El Estado quiere saber si alguien cumple con unos requisitos y hace de alguna manera una evaluación de esos requisitos. Pero el Estado no es cliente de esa organización que se está evaluando, ni la organización es cliente del Estado, vamos a decirlo así, salvo para la actividad de evaluación. En ese caso, hay una gran independencia entre el evaluador y el evaluado. A eso es lo que llamamos una evaluación de tercera parte, donde hay independencia entre el organismo evaluado y el evaluador. Y entonces, atestación de tercera parte relativa a un organismo evaluador de la conformidad. Entonces, estamos hablando ya sea de un laboratorio, estamos hablando de una entidad certificadora o estamos hablando de un auditor, estamos hablando de algo que hace evaluación de la conformidad y que a través de la acreditación demuestra que es competente. Él, a través de la acreditación, demuestra que es competente para esa actividad para la cual fue evaluado. También debe demostrar que es imparcial, en otras palabras, que es justo, que le va a dar a cada quien, va a evaluar a cada quien de manera independiente de sus cualidades
o de cualquier característica que pueda tener, porque se debe garantizar esa imparcialidad, ese no tomar partido por ninguna de las partes. Y una operación coherente, es decir, que siempre se mantenga alineado con las buenas prácticas y con los principios de la actividad que va a evaluar. Eso sería lo que es la acreditación. En otras palabras, la acreditación es un reconocimiento a la competencia técnica que da a alguien que está facultado para ello y que es independiente totalmente de ese al que está calificando. Pongamos un ejemplo. AENOR no puede acreditarme a mí porque hay un interés, hay una relación entre, digamos, entre AENOR y yo. Entonces, al haber esa relación, ya no hay independencia, ya no está la condición primera de que tiene que ser un organismo de tercera parte. Ahora, AENOR puede ir a una fábrica de cualquier producto, porque AENOR no es usuario habitual, no forma parte ese producto de su cadena de valor. Entonces, AENOR puede ir a cualquier fábrica o a cualquier entidad que se lo solicite a evaluar. Eso es porque AENOR está acreditada. ¿Okay? La certificación se parece mucho, porque fíjense que al final siempre vamos a comparar vamos a buscar, perdón, el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Entonces, la certificación también es emitida por una parte independiente, por una tercera parte, y, y está asociada también con un objeto de evaluación de la conformidad, pero hay una cosa muy importante, que no sea una actividad de acreditación. Entonces, la certificación tiene muchas características similares a las de la acreditación, excepto que no es acreditación. Como yo les decía, un bioanalista no puede formar a otro bioanalista, no le puede reconocer su competencia técnica. Eso lo hace un ente superior que está acreditado para poder reconocer esa competencia técnica. Entonces, el ente acreditado es el que califica en este caso, al bioanalista, como un profesional competente en su área de actividad. Entonces, la evaluación de la conformidad de tercera parte es algo que hace una persona o una organización para evaluar la conformidad del objeto que se está evaluando, y fíjense que no tiene interés como usuario. Nosotros no tenemos usuario, no tenemos interés como usuario de la entidad que estamos evaluando. Si hay una relación, por ejemplo, si un familiar mío tiene una empresa y quiere una certificación, y AENOR me llama y me dice, mira, esta persona, esta empresa está pidiendo ser certificada y necesitamos que vayas y hagas la auditoría. A lo que me entero que esa empresa es la de mi tío, yo debería abstenerme. Debo decirle a AENOR, disculpen, yo no puedo hacer esa auditoría porque hay una relación entre estas personas y yo. Y entonces yo allí no puedo garantizar una imparcialidad como es requerida en este tipo de actividad. Entonces me abstengo de realizar la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Un organismo de acreditación es el organismo que tiene la facultad, que ha sido reconocido normalmente. Esto ocurre más que todo a nivel de los estados. Por ejemplo, el Estado Dominicano reconoce a través del CODOCA en ODAC, que es el organismo nacional, el organismo dominicano de acreditación, esa competencia técnica. Y ellos son los que pueden llevar a cabo la acreditación a nivel nacional.
Aquí tienen algunos organismos de acreditación. Les nombro algunos. Está el Organismo Nacional Dominicano, perdón, de Acreditación, el ODAC, en República Dominicana. Está la Entidad Nacional de Acreditación en España. Está el ANSI, National Accreditation Board de los Estados Unidos, y este es el organismo americano que acredita autorizado por el Estado. En México está la Entidad Mexicana de Acreditación y hay, cada país habitualmente tiene al menos un organismo de acreditación facultado pues, para brindar este servicio. ¿Okay? Ahora, ¿a quiénes califican los organismos de acreditación? Normalmente a los organismos de certificación. Y entonces, de esto puede haber muchos. Por ejemplo, tenemos a ENOR, de donde estamos hablando, ¿verdad? Pero aquí en República Dominicana, además de AENOR, hacen vida Indocal, que es el organismo nacional de muchas actividades, ¿verdad? Y ellos también certifican. Está la SGS, que es una empresa multinacional con sede en Suiza. Está el ICONTEC, que es el organismo que hace normalización y hace también las actividades de certificación en Colombia. Y está el INTECO, que es similar también en Costa Rica. Los tamaños no están intencionalmente unos más grandes que otros, simplemente tienen todos la misma altura y no queremos que haya como una discriminación ni mucho menos, pero cada logo pues es así, ¿no? Entonces, estos son los principales que en algún momento han estado presentes en República Dominicana. Por eso, pero créanme que en cada país hay muchos organismos actuando en actividades de certificación, ¿no? Ahora, ¿cómo se relacionan las normas 19.011 y la norma del sistema de gestión? Lo primero que vamos a hablar es que la 19.011 es una norma de auditoría usada habitualmente a nivel interno por las organizaciones. No es una norma del Comité de Evaluación de la Conformidad, sino de otro comité que hace vida en la ISO. Todas las normas del sistema de gestión de alguna manera piden que se realicen actividades de autoevaluación. De alguna manera, no es confiable un organismo que no se autoevalúa y que no prueba, no reta a la organización para asegurar que se están cumpliendo de manera permanente los requisitos que le son aplicables. En particular, las normas de gestión incluyen casi siempre requisitos en materia de auditoría interna, más o menos extensos. Quizás el más extenso es el de la ISO 9001, pero cada norma establece requisitos de autoevaluación. ¿Okay? Y para ello, entonces, la 19.011 es una norma que es un conjunto de directrices que permiten la realización de auditorías internas de manera sistemática, planificada y coherente con los requisitos que le sean aplicables a cada esquema. Entonces, la ISO 19.011 no es una norma obligatoria. Fíjense que su nombre no es requisito, dice directrices, orientaciones, es lo recomendable. Ahora, nosotros deberíamos buscar un esquema lo más reconocido posible a la hora de diseñar la manera de evaluar nuestros sistemas de gestión. Entonces, la 19.011 es un esquema muy completo y muy reconocido. Entonces, eso es lo que hace que este esquema sea de aplicación cuasi universal, aunque no es de carácter obligatorio. Fíjense que aquí lo dice.
las normas del sistema de gestión, que los requisitos de 19.011 son obligatorios. Sin embargo, la 19.011 nos permite cumplir con todos los requisitos en materia de auditoría interna a cualquiera de los sistemas de gestión. Es una norma, vamos a llamarla auxiliar, complementaria a los esquemas que están contenidos en los diferentes sistemas de gestión. Y yo me atrevo a salirme de ahí. Yo reconozco que muchas veces yo me salgo de los esquemas, ¿verdad? Y entonces me atrevo a salirme en el sentido de que cuando auditamos un laboratorio, pues también usamos muchas de las técnicas de la tecnología que está contenida en la norma 19.011, porque esa norma en verdad es de carácter muy ambicioso y muy universal. La podemos aplicar en casi cualquier esquema de evaluación de la conformidad. Pero aquí se regresó. Entonces regresó. Perdón. Ajá. La norma 19.011 no siempre se llamó así. Cuando surgen las normas ISO 9000, entonces surge la necesidad porque había un requisito, auditoría interna. Entonces se crea, fíjense que se reservaron los números de las 9000 para esta familia de normas, sistemas de calidad. De una vez la ISO también reservó el capítulo de los números 10.000 para unas normas auxiliares a las 9000. Y esas normas contenían varias cosas y una de ellas era la manera de hacer las auditorías o el mecanismo de control de las auditorías. Estos mecanismos se consideraron en aquella época que era muy complejo y la norma se dividió en tres partes. Entonces, la primera parte hablaba de las prácticas a la hora de hacer la auditoría. La segunda norma, la parte 2, contenía los criterios para calificar a los auditores. Y la tercera hablaba de la gestión de un programa de auditoría. Eso fue evolucionando, aparecen unas nuevas familias de normas como las 14.000 y ya la norma que se llamaba Auditoría de Sistemas de Calidad como que no encajaba totalmente en el modelo. Y entonces se le cambia el título, en una nueva revisión se le cambia el título y se llamó para evaluar sistemas de calidad y medioambiental. Pasó el tiempo, se renuevan las normas ISO 9000 y ya no estaban las 9000 y las 14.000, ya habían surgido otras normas. Hubo un esquema que tenía que ver con la seguridad, que no era un esquema ISO, que era el esquema de las 8 18.000, pero también estaban otras normas que ya mostraban que la tendencia era a desarrollar múltiples sistemas de gestión. Entonces, ya había que revisar la manera de realizar el control pues, de la auditoría interna para que fuera más universal. Y entonces el Comité Técnico 176, desde el principio desarrollaba las normas 10.011, pues tuvo que entregar el control de este paquete de normas a otra entidad, que es el EPB. Aquí está, digamos, esto, lo que les estaba diciendo, al surgir otras normas del sistema de gestión, pues ampliar el alcance. Y en 2002 aparece ya el esquema de la 19, el modelo, perdón, de la 19.008. ¿Qué diferencias hay fundamentales entre las normas del sistema de gestión y la 19.011? Bueno, la más importante es que los sistemas de gestión son certificables. No se puede certificar la 19.011. Ese modelo no es certificable porque no tiene requisitos. Ella tiene orientaciones o directrices. El, el,
El propósito de la 19011 es apoyar la autoevaluación de la organización, más no es el fin en sí misma. El fin de la norma es servir de apoyo a la 9001 o a la 14001 que aplique. No es certificar el proceso de auditoría. Eso no está previsto dentro del alcance de la 19011. Lo que sí es brindar orientaciones de la conducción de las actividades de evaluación de los diferentes sistemas de gestión. Como les digo, la 19011 no pertenece al comité casco, sino que pertenece a el esquema de los sistemas de gestión y por lo tanto no se puede usar para la certificación ni ni para otras actividades. Por ejemplo, si AENOR, que necesita ser evaluada, el organismo acreditador nunca va a usar la 19011, va a usar una norma de evaluación de la conformidad, que es la 17021, con las diferentes partes. Recuerden que la 17021 tiene múltiples partes. Entonces, supongamos que AENOR va a ser evaluado en sistema de gestión de la calidad, su competencia técnica para certificar sistema de gestión de la calidad. Pues la van a evaluar con la 17021, parte 2. Pero si AENOR va a ser evaluada para la acreditación en materia de norma de certificación de sistema de gestión medioambiental, entonces habrá que usar, además de la 17021 parte 1, habrá que usar también parte 2, porque en ella están las particularidades para la evaluación de la conformidad de esquema de gestión ambiental. Las 17021, pues como dice allí, sí son del Comité Técnico Casco y por lo tanto, pues pertenecen al esquema de las normas 17.000. ¿Verdad? Muy bien, creo que sí. Hasta aquí está la presentación que les habíamos preparado. Me gustaría si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos hablado. Reconozco que es poco tiempo porque este es un tema muy, muy largo y se puede extender de una manera muy grande, ¿no? Bueno, gracias William. Yo creo que ha sido un manjar que hemos recibido en una hora, bastante información y muy importante porque en mi caso particular tenía algunas confusiones con relación a las ISOs. Creo que para todos ha estado muy claro. Veo que hay algunas preguntas. Veo que de Guatemala están preguntando qué organismo certificador existe en Guatemala, señor William. Y creo que había una antes también de México que hablaba de que cuáles organismos habían de certificación de México, aunque vi que alguien dentro del propio chat le respondió. Ok, bueno, les pido disculpas por mi ignorancia. Yo no he tenido el placer de viajar a Guatemala, no conozco los organismos normalizadores ni acreditadores de allí. Algunos países todavía no han desarrollado esquemas o modelos de acreditación, no tienen todavía un organismo acreditador. Si ese fuera el caso, hay organismos como los que les nombré, ENAC, el ANAP, que pueden operar de manera internacional, ¿no? Normalmente conozco la política de ENAC. Si no hay organismo nacional de acreditación, ellos pueden participar. Y si lo hay, entonces ellos normalmente se abstienen a menos que el organismo nacional no tenga todavía la competencia para el área técnica que se esté evaluando.
Normalmente en esos casos, ENAC trata de apoyar al organismo nacional y en esos casos le brinda apoyo para desarrollar la competencia técnica. Y entonces la acreditación normalmente se concede vía ENAC y el organismo nacional, ¿no? En un proceso de colaboración, porque la idea es que cada organismo nacional de acreditación tenga su propio ámbito de acción, ¿no? Organismo de certificador, pues todos los que hemos nombrado pueden actuar a nivel internacional y, y no tienen limitaciones en ese terreno, ¿no? Lo único que sí les recomiendo, a la hora de ustedes seleccionar un organismo certificador, vean cuidadosamente sus calificaciones. Vean que cuenta con las acreditaciones mínimas necesarias para el área en la cual se quiere obtener la calificación, la certificación, porque si no se hace de esa manera, se corre el riesgo de creer que tenemos unas paro, la cobertura de una acreditación que no necesariamente es válida. Señalaba, sabemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, existe la OGA, que es el organismo guatemalteco de acreditación. Ah, excelente. Sí, pueden buscarlo en su página web, que ahí está el alcance que tiene la OGA, porque tal como señalan, no todos los organismos tienen el mismo alcance. Tal caso también en El Salvador está creo que la OSA, Organismo Salvadoreño de Acreditación, y en Costa Rica está el ECA, el El Organismo ECA. Costarricense de Acreditación. En Nicaragua está la ONA, Organismo Nicaragüense de Acreditación, y creo que en Panamá también tiene su organismo de acreditación. Ahora, no todos tienen el mismo alcance. Por eso ustedes van a ver que hay incluso acá en República Dominicana, hay instituciones que no están acreditadas por la ODA porque la ODA no tiene ese alcance y se acreditan con el ECA de Costa Rica o con el EMA de México. Recientemente, en el caso de Nicaragua, hubo un organismo que se acreditó para certificación en el EMA de México porque todavía la ONA no tiene el alcance para esa certificación. Pero todos tienen su página web, lo buscan y la van a encontrar su página web y cuáles organismos han acreditado para, para el esquema en que se ha acreditado, o para el alcance que tiene ese organismo. ¿Algún otro comentario o pregunta? De México habían preguntado que había parece una confusión que, que cuál era el organismo de certificación. Ya alguien le respondió que la OCETIF, por ejemplo, que es un organismo parece de certificación porque parece que entendía que el EMA era un organismo de certificación, pero el EMA es el organismo mexicano de acreditación, no de certificación, hasta donde tengo entendido. Sí. Bueno, si no hay más, por acá está todo claro. Acá vemos un grupo en el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. Hemos tenido una participación que sobrepasó la meta que nos habíamos propuesto. Eh, de mi parte, darle las gracias. No sé si Angélica quiere dar unas palabras de cierre, porque creo que las vamos a volver a utilizar en otra ocasión. De mi parte, ingeniero, yo darle la gracia a los participantes y estamos en la mejor disposición para cualquier aclaración que deseen, nos lo pueden hacer a través de los correos electrónicos. Nosotros tenemos su correo electrónico de los participantes y por esa vía cualquier información o cualquier pregunta nos la pueden hacer, que estaremos en la mejor disposición desde el OIRSA.
Pues muchísimas gracias también desde AENOR por la participación. Realmente estamos muy satisfechos con lo expuesto por el señor Williams. Sé que es muchísima información, pero fue muy enriquecedora la participación del señor Williams. Y gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, señor Williams, por colaborarnos en el día de hoy como ponente para este tema. Siempre a la orden. Antes Estos son de temas cerrar, que... abrir ah, las cámaras para tomar una foto. Estos son temas que, como les dije al principio, no son muy requeridos muy habitualmente. Y siempre es un placer hablar de estos temas porque son tópicos, digamos, de alta especialización, ¿no? Que, que lamentablemente no se ha difundido mucho, pero que son muy importantes. Yo creo que los laboratorios, las entidades certificadoras, los, entidades, incluso los acreditadores, pues son actores que cada vez van a tener una relevancia mayor. Entonces, muchas gracias, cuídense mucho, Así pásenla es. bien. Para que dejen de compartir la pantalla para tomar la foto de Ah, grupo. disculpe, disculpe. No, no problema. Ahora sí. Lice está tomando la foto. Sí, Correcto. un segundo. Sí. A Lice, dale la gracia que ha sido la hormiguita detrás de todo esto, que es mi asistente. No, con mucho gusto, a la orden. Listo. Muchas Listo. gracias a Gracias. todos. Muchas gracias a todos. Muchas Pásenla gracias, bien. Lice. Un placer, señor Raúl. Feliz día. Feliz día.